saludable y me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Carolina Gutiérrez. Ella es otorrinolaringóloga. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nombrecito? Nunca te... Otorrino. Somos especialistas en trabalenguas. Exacto. En nariz y garganta. Oídos, nariz y garganta. Oídos, nariz y garganta. Y qué gusto me da que nos acompañes, mi querida Caro. Vamos a hablar de enfermedades de las vías respiratorias de invierno. Ya están los fríos, hoy los sentimos aquí en la Ciudad de México. Mira, tengo las manitas heladas. Y imagínate en el norte de nuestro país, donde también sufren fríos en serio. Sí, en la sierra, que todavía es más, sí, hasta nevadas. Y exacto. Esto, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidarnos? ¿Qué esperar? ¿Cuándo saber si uso un antibiótico o no? ¿Cuándo voy al especialista? Etcétera, etcétera. ¿Qué cuidados de higiene básicos podemos adoptar para evitar estas infecciones? Ok, bueno, es muy importante saber que en nuestro país cambia muchísimo el clima en el mismo día. Uh-huh. Tal vez otros lugares tienen menos dramáticos los cambios de clima. Sí. Está frío y está frío todo el día. Exacto. Está caliente y está caliente todo el día. Sí. En cambio aquí pasamos del invierno, de la mañana, de la madrugada, de la noche, al verano del mediodía, ¿no? Sí. Entonces son cambios muy dramáticos para la pobre mucosa de la nariz. Uh-huh. La mucosa de la nariz tiene que filtrar ese aire que estamos respirando contaminado, tiene que calentarlo desde el momento en que inicia su temperatura de 5 o 6 grados o menos en el medio ambiente hasta que llega la comunicación de la nariz con la garganta en cuestión de 2 segundos o menos, ¿no? Menos de 2 segundos. Tiene que calentar el aire de 5 grados a 30 grados, que es nuestra temperatura corporal. De 5 a 30, 20, ¿a cuánto lo calienta? Nosotros estamos a 30, nuestra temperatura corporal, cuando tú tomas con el termómetro, tenemos 35, 36, 35,8, 36,5 temperatura. Y el aire ambiente tiene... Sí, de 5 menos grados, 4, menos ¿no? 4, sí, etcétera. Entonces, la nariz tiene que calentar el aire para que llegue a las vías respiratorias bajas, a la temperatura corporal ya calientito. Si no, empezamos a toser, nos irrita, nos deshidrata más, tiene que humectarlo, ajá, tiene que filtrarlo de las partículas grandes, la nariz filtra las partículas grandes que inhalamos, tiene que filtrarlo también de gérmenes, tiene que detener entre los vellitos y el moco que tiene la nariz, tiene que detener a la mayor parte de los gérmenes. Entonces, es un filtro. Es un filtro, es calefacción, es humectación lo que va a sufrir ese aire al pasar por la nariz. Qué increíble, entonces, ¿no? Sí, es como fabuloso, ¿no? Entonces tienen una gran labor esa nariz, que se aumenta el problema cuando estamos en esta época en que la humedad, sobre todo, por ejemplo, en lugares como la Ciudad de México, es semidesértico, la humedad anda en el 20%. Es poco, entonces, sí, muy poquito. La cuestión de la temperatura, entonces decíamos que es una tarea muy difícil. Entonces, no solamente tenemos la parte de infecciones de invierno, sino también la resequedad de la mucosa de invierno, y que típicamente vemos muchos más sangrados nasales en esta época. Entonces, no solamente tenemos las infecciones, también tenemos lo que está maltratada la mucosa por el clima, ¿no? A ver, ojo con esto, porque una cosa es estos sangrados que muchas veces los médicos, como nos acompaña Carolina Gutiérrez, es por la resequedad, porque se abre el tejido por dentro, pero porque falta humectación. Exacto. Entonces, no se espanten si les sangra la nariz. No, a lo mejor tenemos mucha gente que al sonarse le sale con rastros de sangre. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Pues porque se deshidrató mucho el moco y se hizo costras, y a la hora de despegar las costras se lastima la mucosa y va a haber pequeños sangrados. No gotea, no chorrea, sino simplemente salen muestras de sangre en la costra. Hay que lubricar, hay que humectar esa nariz, hay que ayudarle un poco, ¿Con ¿no? qué te lubricas? Mira, la parte de la lubricación tal vez es la parte más difícil. Mucha gente usa así como vaselina sólida. Uh-huh. ¿Y se la mete a la nariz? Y estamos hace de cuenta que quieres manejar un carro sobre lodo. Ándale. Los vellitos de la nariz tienen que tener un medio suavecito. El moco de la nariz normalmente es suave, casi líquido, y es lo que necesitamos. Entonces, mejor un aceite tipo aceite mineral, aceite de bebés, sí, aceite de almendras dulces, glicerina líquida, que es muy líquido, que empastar la nariz con vaselina, ¿no? No, eso es algo muy buen ligero. Y además no lo tenemos que hacer todo el tiempo, porque este aceitito también lo podemos llevar hasta las vías respiratorias bajas. Entonces, no lo queremos todo el tiempo, sino solamente cuando tenemos mucha resequedad. O sea, cuando esté muy reseco, que sienta el ambiente muy, muy frío, ¿con qué? ¿Con un cotonetito? Aceitito de bebés. Glicerina muy suavecita. Glicerina líquida. Líquida, ok. No más allá de 1 centímetro, lo que es la yemita del dedo, lo que es el tamaño del cotonetito. Del meñique. Sí. El tamaño del cotonete, pues. El tamaño del cotonete. Y ahí nada más en la entrada de la nariz. El movimiento de los vellitos, el movimiento ciliar, se va a llevar ese lubricante hacia adentro de la nariz. Okay. Todo lo que pongamos en la entrada de la nariz lo va a llevar para atrás. Lo va a llevar hacia la parte de atrás de la nariz y hacia la garganta de deglutir.
Entonces, si lo ponemos a la entrada de la nariz lo distribuye y se lo lleva hacia atrás. Y ayuda muchísimo. Y ayuda a la lubricación. Y no lo tenemos que hacer diario, solamente cuando la sentimos muy reseca. O cuando, cuando te suenas y sangras. Exacto, para que las costras también se levanten más suavemente. Hablábamos hace un rato de las sustancias que sirven para hidratar, ¿no? Los sprays nasales. Así que sí, de estas de agua de mar. Ajá. Algunas de estas de agua de mar es solamente agua salada, agua fisiológica de diferentes concentraciones, y algunas también contienen lubricante. Entonces podemos escoger una de las que tiene lubricante cuando tenemos mucha resequedad. Podemos escoger una isotónica, o sea, de baja concentración de sales, que se parece a nuestro moco natural cuando solamente queremos hacer higiene para limpiarnos nuestra nariz. Y podemos utilizar una hipertónica, o sea, que tiene más cantidad de sal cuando queremos limpiar una infección. Pero ¿no reseca también más la sal? Exactamente. Puede resecar más si la usamos todo el tiempo. Entonces, esa hipertónica no es para el uso diario. Esa hipertónica es para cuando hay infección y hay que jalar gérmenes y ahora sí que claro, los residuos de la batalla de los gérmenes y nuestros anticuerpos. Entonces usamos una hipertónica. Para los niños chiquitos, para limpiar chiquitos, que no se pueden sonar, una hipertónica sería... No, una isotónica. O sea, una de baja. De baja, sí. Para que no me deshidrate la mucosa. Y la otra es que la presión con la que se ejercen estos sprays es distinta en los adultos que en los niños. Ay, entonces ahorita vamos a una pausa y regresamos con eso. No se vaya, volvemos. Estamos aquí en Bien y Saludable hablando de todas las enfermedades respiratorias en esta época de invierno. ¿Qué no hacer? ¿Qué hacer? Porque después cometemos muchos errores. Híjole, ya platicando con la doctora Carolina Gutiérrez, otorrinolaringóloga que me acompaña el día de hoy, hemos aprendido mucho, Caro. Lo de los niños, decíamos que no puedes ponerle esas soluciones que venden de agua de mar. Hay unas con lubricante, las de los adultos es diferente a la de los niños. Sí, la nariz es muy pequeñita en los niños y tiene que ser con una presión distinta, si no el mismo niño no se va a dejar, porque se siente feo. Sí. Entonces las que tienen presión muy alta para la nariz del tamaño del adulto no nos funcionan para el niño, y además es como tener el cepillo de dientes, cada quien la suya, ¿no? Tienes razón. Entonces, y también hay diferentes fuerzas, ¿no? Sí, hay para bebés, hay para niños y hay para adultos. Entonces hay que buscar el que sea adecuado al tamaño de la criatura. Algo que me contaste en el Face que hicimos, Face Live, que nos sonamos mal. Sí, comentábamos que mucha gente se hace... ¿Sí? Entonces abre y cierra la nariz cuando están soplando por la nariz de los dos lados al mismo tiempo. Para que haya una limpieza adecuada, no solamente de la nariz, sino de los senos paranasales, necesitamos que sea en un solo impulso de sacar el aire. ¿En uno solito? En uno solo. Y de un solo lado. Entonces tapamos la fosa nasal de un lado, soplamos fuerte y luego limpiamos y luego tapamos el otro lado y luego de un solo jalón continuo. Porque cuando generamos la corriente de aire que viene desde los pulmones hacia la nariz, empuja las partículas de frente y genera un vacío por detrás que va a succionar las secreciones que vienen en los senos paranasales para que no solamente se limpie la nariz, sino que también me limpie los senos paranasales. Y comentábamos que el ejemplo más claro de esto es como cuando le jalamos el agua al WC. Al WC. Tú le haces al botón o la palanquita y en un solo jalón entra el agua, limpia la taza y succiona el contenido de la taza. Si tú le haces varias veces poquito a la palanquita, no pasa nada, cae agua y sigue dando vueltas el agua en la taza sin que succione en ningún momento. Entonces, para que esto sea efectivo, tiene que ser de una sola vez, intenso, continuo, para que se succione también las secreciones de los senos paranasales, porque como decíamos, gran parte del moco que producimos en las vías respiratorias altas viene de senos paranasales, no nada más de la nariz, sino de senos paranasales. A ver, vean lo importante, ya sabemos. ¿Y qué hacemos con los niños que no se saben sonar? Porque también les enseñamos mal. Exacto. Entonces hay que enseñarles desde chiquitos. Un lado en una sola exhibición. En un solo soplido. En un solo soplido. Y el otro. Sí. Y tenemos que enseñarles igualito que cuando les enseñamos que vamos a soplar la vela del pastel, ¿no? Ah, claro. Están aprendiendo a soplar. Bueno, que aprendan a soplar por la nariz y que aprendan a soplar por la boca. Ok, entonces eso es importante desde chiquitos. Desde pequeños. Es que quiero ver aquí una pregunta que teníamos de... ¿cuánto tiempo nos tardamos en el contagio? Es cierto. Déjenme, aquí la estoy buscando. ¿Cuánto nos tardamos desde que tienes el contagio de un virus hasta que ya se presenta la gripe? Ok, esto varía de un germen a otro, porque esto se llama tiempo de incubación. Ok. Depende de la cantidad de gérmenes que transmitieron, depende de tus defensas que en tan buen estado estén, y defensas nos referimos al estado de la mucosa y al estado de los anticuerpos y los glóbulos blancos que nos defienden.
Depende de la cantidad del germen, depende de la calidad de nuestras defensas y depende de la calidad de nuestras mucosas y que estén en buen estado, que no estén agrietadas, que no estén rotas. En general, a lo mejor tardan entre 2 y 3 días de que nos inoculamos o de que entramos en contacto con el germen a que empiecen los síntomas. Algunas pueden tardar hasta 7 días. Lo más común es alrededor de 3 días. A ver, yo te preguntaba, y ya nos queda un minuto para todo. Cuando tienes moqueo, que dices, es que está la época fría y me empieza a moquear la nariz. No está infectado, no está verde, ni amarillo, ni nada feo. Tenemos diferentes tipos de moco dependiendo de lo que nos está aconteciendo. Y entonces, si tenemos moquito clarito, muy transparente y no tenemos síntomas de obstrucción nasal, malestar de cuerpo, probablemente es reacción al frío. Si se acompaña de estornudos y comezón en la nariz y sensación de congestión, a lo mejor es alergia. Si se acompaña de moquitos que tienes además el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza, fiebre, malestar general, pues ya estamos hablando de alguna infección viral o bacteriana. Que ahí la mayoría son virales y cuando los profesionales deciden cuándo dar antibióticos. Sí, por eso la parte viral no va a responder al antibiótico porque son antibacterianos, no antivirales. Entonces, mucho ojo con eso. Ay, Carolina Gutiérrez, gracias, doctora. De verdad, gracias por acompañarnos. A tus órdenes y al de tu público también. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Gracias a usted que nos ayuda a poner a México en la misma sintonía. Yo soy Ethel Soriano.